Muy buenos días. Hoy, en el día 358, leeremos la primera carta de Juan. Esta carta tiene como autor el apóstol Juan. Esta carta contiene 5 capítulos y 105 versículos. El propósito de la carta era exhortar o es exhortar a los hermanos a no dejarse llevar por aquellos que han roto la comunión y para reafirmarles que ellos están en la verdad. En esta carta de Juan, él ayudó a sus lectores a reflejar honestidad en su fe, porque en ella trata los fundamentos de la fe en Cristo, ayudándoles a responder a la pregunta, ¿somos verdaderos creyentes? Juan les dijo que ellos podrían decirlo si se amaban unos a otros, pero si ellos discutían y peleaban todo el tiempo o eran egoístas y no veían unos por los otros, estaban demostrando que no conocían a Dios. En esta carta, el contenido de esta carta nos habla de la gran verdad de vida eterna que mora en el creyente en Cristo, la vida que es la naturaleza misma del Dios Padre y que fue perfectamente manifestada en la de su Hijo. Este texto es un libro de amor y gozo y explica el compañerismo que deben tener los cristianos unos con otros y con Jesucristo. En esta carta se nos declara que Dios es amor y articula los temas paralelos que presentan del siguiente modo: Dios es luz, Dios es justicia, Dios es amor y Dios es verdad. Hoy, en el día 358, leeremos los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de la primera carta de Juan. De esta manera, la leeremos en su completud. Comencemos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora leeremos el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano
permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis que es desde el que es desde el principio, y os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el último tiempo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si no la hacéis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es al anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis de que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Ahora leeremos el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es engañador. El que hace, perdón, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín que era el maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, amados míos, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos fue dado. Ahora leeremos el capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto es el espíritu, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios nos oye. Y eh, el que conoce a Dios, perdón, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Perdón. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso,
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora leeremos el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, y hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 5 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 se nos presenta a Jesús como el verbo y la luz. Jesús es el verbo, lo vemos en el versículo 1 de esta primera carta de Juan, que dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Recordemos que esta carta la escribió Juan, el apóstol, que también escribió el Evangelio según San Juan, y allí él se refiere a Jesús como el verbo, como la palabra de Dios puesta en acción, como el amor de Dios puesto en acción, como Dios ejemplificado y mostrado en la imagen de Cristo. Jesús nos ha manifestado la vida eterna, y eso lo vemos en el versículo 2, que dice así: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Note- Nótese que Jesús ha manifestado la vida eterna. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, y Jesús quiere venir a darnos esa vida en abundancia, y quiere darnos esa eternidad de bendición para siempre como hijos de Él, pero muchos han rechazado ese regalo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, y eso lo vemos en el versículo
5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Eso significa que él puede direccionar nuestra vida, que él nos puede guiar, que él nos puede orientar, que él puede conducirnos a una bendición. No debemos caminar en las tinieblas, versículo 6, que dice así. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vivir en tinieblas es vivir una vida de pecado. Somos llamados a estar apartados para Dios. El significado de andar en luz lo vemos en el versículo 7 que dice así, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, somos limpios del pecado porque el Señor puede evidenciar lo que nos falta para ser transformados como Él. Todo necesitamos de Dios, versículos 8 y 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, nótese que aquí, ese es el 10 y el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nótese que todos somos pecadores, por lo tanto necesitamos de la ayuda y del favor de Dios. Solo en Jesús hay perdón de pecados, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2, el Señor nos deja ver cómo es el cristianismo práctico y lo vemos a través de que Él nos habla que Jesús es nuestro abogado, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros. Él aboga por nosotros. Cristo ofrece la salvación a toda la humanidad, versículo 2. Y él es propiciación por nuestro, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nótese que Cristo ha venido a salvar a toda la humanidad, solo que algunos no le han querido aceptar. Una manera de saber si conocemos a Dios la vemos en los versículos 3 al 4 que dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra pero el que guarda su palabra en estas verdades, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Nótese que aquí el Señor nos muestra una manera de saber si conocemos a Dios y esa manera es que guardamos sus mandamientos. Y una manera de saber si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros la encontramos en el versículo 5 y tiene que ver, pero el que guarda su palabra y en esta verdad, y la verdad no está en él, perdón, versículo 5 dice así. Pero el que guarda su palabra en esta verdad, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Entonces, si yo guardo la palabra de Dios, es porque el amor de Dios se ha perfeccionado en mí. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Jesús? La respuesta está en el versículo 6, que dice, el que dice que permanece en Él, debía andar como Él anduvo. Si yo he decidido permanecer en Dios, yo le entrego mi vida y empiezo a vivir a la manera de Él. ¿Cómo saber si andamos en tinieblas? Versículos 9 al 11, que dice así. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tinieblas. Cuando he decidido aborrecer a mi hermano, no perdonarlo, llenarme de venganza, de resentimiento, de amargura, estoy en tinieblas. Y las tinieblas nublan la vista, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Entonces la persona
piensa que está en lo correcto, que el otro le ha hecho tanto daño que no merece su perdón, se justifica y se autoengaña y después se da cuenta que solo en Jesús está toda solución cuando permite que el Señor quite toda venda de sus ojos. Los que verdaderamente lo que verdaderamente no debemos amar es el mundo. La Biblia dice en el versículo 17: "No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él". Y cómo permanecer vigentes lo vemos en el versículo 17, que dice así: "Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre". Para poder ser vigentes y permanecer para siempre, tenemos que amar la gloria de Dios, tenemos que amar al Señor, tenemos que seguirle a Él, tenemos que entender que Él permanece para siempre. En el capítulo 3 también el Señor nos da unos consejos prácticos en el cristianismo y nos dice primero que tenemos al mejor Padre y empieza el versículo diciendo: "Mira cuál amor nos ha dado el Padre". El Señor quiere que nosotros le amemos y que entendamos que en Él está el amor. Quizás te ha dejado tu padre, quizás murió. Déjame decirte que Jesús es el mejor Padre que podamos llegar a conocer. Nosotros somos hijos de Dios, versículo 2. Por eso le decimos al Señor: Padre. Qué rico es que usted se acerque con confianza, con anhelo, con deseo de tenerle. La verdadera esperanza nos invita a vivir en obediencia, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios y que vivo una vida de libertinaje haciendo lo que me parece, sabiendo que no he decidido vivir para Dios realmente. ¿Cómo saber que hemos nacido de Dios? Versículos 9 al 10 dicen así: todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, nótese que no es que yo me dé a una vida de libertinaje y de pecado, cuando acá dice que el que nace de Dios verdaderamente empieza a vivir para él. Eso es parte de nuestra nueva naturaleza. Tanto que empezamos a amarnos los unos a los otros, como lo dice el versículo 11, porque ese es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque era justo. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos amar a los demás y que el mundo nos va a aborrecer, porque el mismo Jesús, la misma carta dice en el versículo 13, dice de la siguiente manera: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo nos va a aborrecer porque no somos del mundo. ¿Cómo saber que hemos pasado vida a muerte? Versículos 14 al 15, que dicen así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano y permanece en muerte. Si yo decido no perdonar, si yo decido tener resentimiento, yo he decidido permanecer en muerte. Pero si yo decido amar al hermano, he decidido permanecer en vida. El Señor pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y somos nosotros quienes elegimos. Jesús ha manifestado su amor en plenitud, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, así como Él se entregó a nosotros, nosotros entregarnos completamente. Nuestro amor debe ser evidente, versículo 17 al 18. Dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo ha de morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. No se trata de yo decir amo, amo con palabras y no evidenciarlo a través de mis obras. ¿Cómo saber que permanecemos en Dios? Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora,
También la palabra nos muestra en el capítulo 4 eh, parte también de este cristianismo práctico y nos enseña una manera de reconocer los espíritus. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces habrán personas que van a decir que Jesucristo no vino en carne, que negarán la eficacia de la fe, que negarán su sacrificio, su muerte, su resurrección. La palabra de Dios dice, no les creas. Dios es mayor que todos, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién está en nosotros? Cristo, que el que está en el mundo. Eso nos da esperanza y confianza en que podemos vencer en él. Y también identificando el espíritu de verdad y de error nos enseña este pasaje, este capítulo, versículos 5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Entonces muchas personas no van a escuchar la palabra de Dios, ¿sabe por qué? Porque son del mundo. Otros van a querer escucharla porque tienen una sensibilidad hacia Dios, en qué lugar estamos nosotros. El amor a otros, una gran evidencia de que conocemos a Dios, versículo 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si yo digo que soy hija de Dios, yo tengo que parecerme en Él. ¿En qué debo parecerme? En que Él es amor. Yo tengo que amar a los demás. Dios se ha revelado a nosotros los humanos, lo dice el versículo 9 que dice así, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y es maravilloso cómo Él quiere que nosotros correspondamos a esa gracia, versículo 10 y 19. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y se entregó a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 19 dice así, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nótese que no fue que nosotros buscamos a Dios, no fue que nosotros amamos primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Por eso nosotros debemos corresponder de una manera maravillosa a Él. Dios se ha revelado a nosotros los humanos y Él quiere que correspondamos ante esa gracia. Hay dos evidencias de permanencia en Dios. La vemos en los versículos 12 al 13, que dice así. 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Entonces, dos cosas. Una, que hemos recibido ese espíritu y otra, que nos amamos. Eso muestra que realmente conocemos a Dios y que permanecemos en Él. Y el amor debe ser una señal en nosotros, versículos 20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y por último, en el capítulo 5, el Señor nos habla y nos desafía a vivir en la fe. Nuestra fe debe ser una fe sustentada en que Jesús es nuestro Salvador, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, nótese que aquí nuestra fe tiene que estar fundada en ese amor a Cristo. Nuestro amor para con Dios puede ser evidenciado, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si yo amo a mi hermano, yo estoy mostrando que amo a Dios y guardo sus mandamientos. La desobediencia procede de una naturaleza carnal, versículo 3.
Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Quien tiene una naturaleza espiritual, esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado, esa nueva naturaleza nos invita a odiar el pecado, pero la vieja naturaleza va a querer cada vez el pecado. Solo cuando hemos nacido de nuevo podemos vencer, versículos 4 al 5, que dice así. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo si no es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, si nosotros creemos, vamos a recibir esa nueva naturaleza que nos ayuda a vencer. No podemos ignorar el testimonio de Jesucristo y debemos creer en dicho testimonio. Eso lo vemos en los versículos 6 al 10, donde Él se manifiesta a sí mismo como el Hijo de Dios. La vida eterna está en Cristo, versículos 11 al 13. Y cuando creemos a Cristo, tenemos seguridad en la oración. Por eso dice que cualquier cosa que pidiéramos, creyéramos que la recibiremos. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Hemos creído en realidad en Jesucristo para seguir sus pisadas o nuestros hechos demuestran que confiamos más en nosotros mismos? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.